Dolça Catalunya, pàtria del meu cor, quan de tu s'allunya, d'enyorança és mort. Hermosa vall, bressol de ma infantesa, blanc Pirineu, marges i rius, ermita al cel suspesa, per sempre adeu. Arpes del bosc, pinsans i caderneres, canteu, canteu, jo dic plorant a boscos i riberes, adeu-siau. Bueno, el surgimiento del Casal de Cataluña de Buenos Aires en realidad empieza con otro nombre en 1886, que es el Centre Català. Se crea en ese momento como expresión de la llegada o del impacto a la Argentina, a Buenos Aires en particular, del catalanismo cultural, que en ese momento estaba teniendo gran desarrollo en Barcelona y en general en Cataluña, con la idea de hacer una asociación de tipo cultural y recreativa que agrupara a los catalanes, que fuera un punto de encuentro, de vida social para la colectividad catalana, pero también para realizar actividades de tipo cultural como un orfeón, una escuela de música, una biblioteca especializada en literatura catalana, un teatro, en fin, distintos tipos de actividades culturales que se iban a realizar aquí en la asociación, que en ese momento se llamaba Centre Català. Yo conocía el Casal en la panza de mi mamá, por lo cual se conocieron con mis padres en el Casal. Papá vino a América a los 17 años, mamá a los 6. Y bueno, su lugar fue, siendo un poco ya grandecito, venir al Casal. En el Casal, hasta que se hizo la fusión, porque después de muchos años, primero yo conocí el Casal, la primera que vine también a los ballets, cuando tenía 6 años, 7 años. Y primero estuvieron en la calle Florida, que yo no lo conocí, eso no lo recuerdo, pero sí recuerdo cuando estuvieron en Estados Unidos, estuvieron en Maipú 28. Era toda una familia muchos socios, y recuerdo el nombre de varios de los socios, varios. Y así se fui creciendo dentro del Casal. Y mi vida fue a partir de 13 años en adelante hasta que me llegué a casar a los 25. Acá en el Casal, mi vida de noviazgo, de alegrías, todo fue muy lindo y mi vida era el Casal. Si no venía al Casal no iba a ningún lado. Soy argentina y me puse de novia con Fiballés Heras, que era un catalán, aunque también era argentino, era catalán nacido prácticamente en el Casal de Cataluña y vivido toda su infancia y toda su juventud en el Casal de Cataluña. De venir al Casal, me trajeron mis padres desde pequeña. Recuerdo que toda la vida de venir, es mi segunda casa.
si tenemos que hablar del Casal, y tenemos que hablar de mi vida, de los afectos que se van desarrollando con el correr de los años, los rincones que se me han grabado en la retina, a los 6, 7, 8, 10 años desaparecer en las bambalinas de donde está el escenario y ir debajo donde estaba esos pasajes de que desaparecían. Jo sóc la rateta, la d'aquell gatet que escombrava un dia molt de matinet. Mentre s'escombrava amb un graonet, joiosa hi trobava un bon dineret. Tota satisfeta, un llaç vaig comprar i a la finestreta vaig sortir a mirar. Com que estava tan bufona, tots em deien al passar: ai, rateta boniqueta, qui es pogués amb tu casar? La rateta que... No hay manera de poderlo expresar, y sería mago si pudiera decir exactamente el sentir de ese momento y el sentir de ahora. Mi suegro era Pere Seras y Cern. Él sí que fue casalenc de toda la vida. Lo que hizo fue una gran actividad de ayuda a los catalanes que padecían la guerra de España, en aquel entonces la guerra civil, y creó una institución que fue muy conocida y muy reconocida, que fue el Comité Llibertat, junto con otros catalanes del Casal de Cataluña, como Nadal y Mallol, Escolà, y bueno, y una serie de catalanes que ahora no me vienen a la mente, pero fueron muchos, donde hacían toda clase de ayuda material y concreta, de alimentos y de ropa para los damnificados de la guerra. Cataluña la pasó muy mal en esos años, y entonces él, junto con otros catalanes, hicieron esta ayuda muy grande, de la cual hay constancia y cartas de agradecimiento por todo lo que ellos hicieron. Compatricis, permeteu que vos adreci aquestes ratlles per exposar-vos el cas d'un nostre compatrici que es troba en una situació angoniosa degut a la manca de mitjans per adquirir roba per a la seva filleta. Si em permeto d'adreçar-vos aquest prec d'ajut és perquè sé que ja heu complert aquesta caritable missió prop del germà del dit compatrici i perquè compto amb la vostra benevolència. Es tracta d'en Emili Papiol Abat, qui habita 107 Rue de Maine, Paris 14e, casat i amb una filleta, Pepita, de 3 anys. Encara que l'esmentat compatrici treballa, degut a les dificultats del moment, li és completament impossible d'adquirir robeta per a la seva filla. Amb l'esperança que aquest prec d'ajut serà escoltat, rebeu, benvolguts compatricis, les meves més sinceres gràcies per endavant. Quedo vostre i de Catalunya. Mi identidad más actual es mi ejercicio de la profesión como socióloga, digamos, pero esto me ha permitido, digamos, identificarme, por ejemplo, con el objeto que tienen ustedes, de que esta institución tiene 130 años, cumple, y digamos, siempre pienso que
recuperar la memoria, digamos, es muy importante a esta altura de mi existencia, digamos, para transmitir sobre todo unos valores que creo que son permanentes, porque están puestos muy confrontados en este momento, no solamente en esta institución, en la Argentina, en el mundo, diríamos, y me mueve sobre todo esta identificación con los valores que también mueven al presidente de mantenerlos vivos, diríamos, ¿no? Y estos valores y principios fueron derrotados en la Guerra Civil Española. Cuando se produce la fusión del Centre Català y el Casal Català en 1940, después de la Guerra Civil Española, el Casal de Cataluña, que es la nueva institución, hereda por una parte lo que es todo este edificio que era hasta ese momento del Centre Català, con su teatro, con su cantidad de socios, que era importante, con los contactos que tenía con los demás centres de América Latina. Y por el lado del Casal, lo que era muy importante también es que hasta ese momento había tenido un mayor desarrollo de su vida cultural, y por lo tanto eso también pasa a formar parte del acervo del Casal de Cataluña, de la nueva entidad. Más lo que tienen para aportar los exiliados que llegan en la posguerra. El Casal era de una manera que había muchísima gente, había un grupo grande de teatro, un grupo de ballets, el grupo del Orfeó, había muchas actividades, era muy familiar. Empecé a hacer teatro aquí en el Casal, el teatro de Ramón Mas, que era teatro infantil, a los 5 años y medio. Había teatro clásico como Josep María de Segarra, de Poblet, de Josep María Poblet, y después cuando vino Arbonés, Jordi Arbonés, se empezó a hacer teatro más actual. Hicimos La Pell de Brau, y después recitales de poesías. El propósito era mantener la lengua, que no se perdiera justo en tantos años de prohibición en Cataluña. Cuando la gente venía aquí se sentía como respirar nuevamente porque podía expresarse en su lengua. Y creo que pusimos un granito de arena para mantener las costumbres y la lengua catalana. Mi vida en el Casal empezó con el señor Ramón Mas, que dirigía l'Esbar Dansaire y el teatro de l'Esbar infantil, mejor dicho. Éramos un grupo bastante grande de chicos y chicas, nos enseñaba cosas catalanas, todo en catalán, canciones, corrandas, como se dice. Siempre cuando empezábamos un baile o íbamos a hacer un baile, nos daba una lección de historia catalana, siempre. Mira, si yo te tuviera que contar cuál fue mi primer vínculo, sería una cosa muy primitiva, porque digamos, yo te diría que mi primer vínculo es con el olfato, porque a los 4 años, digamos, me trajeron mis padres, catalanes de Barcelona, en aquella época muy separatistas, es decir, que debía ser el año 49, disfrazada de Caperucita Roja para un ballet que hacíamos en el Teatro Margarita Xirgu, y yo ya venía con el disfraz y era un papel importante en el escenario, y entonces, diríamos, la entrada en el teatro tenía un olor tan única que, diríamos, en cualquier salón o en cualquier
lugar público que yo entre, cuando encuentro el mismo olor, ya estoy disfrazada de Caperucita. De las dos revistas principales que existieron aquí en Buenos Aires, de una u otra manera vinculadas al Casal, la que probablemente tuvo más impacto de la llegada de los exiliados fue Cataluña, porque los que llegaron con el exilio participaron de la dirección, del consejo de redacción, pero fue una revista que tuvo una vida un poco más azarosa, podríamos decir. Durante algunos años dejó de publicarse, luego reapareció en los años 50 y dejó definitivamente de publicarse en 1964. Resurgiment era en cambio una revista que tenía una línea política más nacionalista catalana, digamos, que defendía posiciones claramente independentistas para Cataluña, ya desde la década del 20, por lo menos. Nadal y Mayol era Resurgiment. La revista era su hija, digamos, y él vivía para el sostenimiento de esa revista que duró del año 1916 a 1972. Yo recuerdo el día que llega a una actividad que teníamos en Obra Cultural Catalana, en que él dice «Avui he tancat el Resurgiment», solo, así, sin decirle nada a nadie ni anunciar que cerraba la revista. Directamente él se vio ya siendo muy grande, siendo anciano, no pudiendo llevarla a cabo porque eso lo hacía todo a pulmón. Era un hombre de origen modesto, él era sastre y no podía darse ciertos lujos y aparte, por supuesto, no tenía entonces empleados y todo lo hacía él. El estilo de la fachada del Casal, lo que surge claramente es que hay dos partes bastante diferenciadas. Una que podría considerarse dentro de un estilo neogótico y que es la que corresponde al cuerpo principal del Casal, o sea, al núcleo de edificación original. Luego, viendo el edificio de frente, a la derecha, lo que correspondería al frente de la biblioteca, se inscribe dentro del estilo modernista, que es el estilo tan característico de la Barcelona de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. El que firma esta fachada es el arquitecto Julián García Núñez, autor, entre otras obras, del Hospital Español de Buenos Aires. Yo empecé a venir al Casal apenas llegué a la Argentina, es decir, cuando uno, en esa época que no era tan fácil viajar y demás, uno cuando llegaba a un sitio que no le era totalmente conocido, buscaba el apoyo y el soporte de la gente de nuestro país. Paradójicamente tengo una anécdota que a lo mejor no es muy simpática, pero no me dejaron entrar. Y no me dejaron entrar porque en aquella época tenía que venir acompañado de un socio, si no, no podía entrar. Entonces el señor que estaba en la puerta le dije, mire, yo acabo de llegar, no conozco a nadie. Me dijo, bueno, pues lo lamento, va a tener que buscar un socio que lo acompañe. Así que anecdóticamente fue muy divertido. Pero al poco tiempo conocí a un catalán, que casualmente era el director del cuadro escénico del Casal, y en cuanto lo conocí me dijo, tú tienes que venir a hacer teatro conmigo al Casal. Dije, no, al Casal no, porque no me dejaron entrar. Y me dijo, no, vamos juntos y tal, y bueno, y esa fue un poquito mi entrada al Casal. Llegué al país con 22 años, en 1969, con dos valijas, una llena de ropa y otra llena de ilusiones. Conocí al Casal cuando todavía estaba cruzando el Atlántico, antes de llegar a Buenos Aires. Lo conocí en el barco porque uno de mis compañeros era socio del Casal y me habló de él. Se trata de Julià Peiró, que hoy vive en Cataluña, pero en aquel momento hacía teatro aquí en el Casal. Me encontré con un Casal
con mucho movimiento, había mucha gente joven. Yo integré parte de esta comisión de jóvenes por aquel entonces. Entre unos socios compraron un terreno en Vicente López, que se le decía La Torre. Desde el año 1954 que estoy en el Casal, mi entrada junto con mis padres y mis hermanas fue en la Torre, que era la sede de verano del Casal de Cataluña, que estaba en Vicente López. Estaba ubicado sobre la Avenida Libertador, enfrente de la estación de Vicente López, y la salida era al río de la Plata. Tenían una playa y papá fue presidente durante 6 años de La Torre. En La Torre se hacían distintos deportes, sobre todo el básquet, y entonces nosotros, de atrás de la cancha de básquet estaban todas las mesas como para poder almorzar ahí, y después a la tarde ya nos cambiábamos y se hacía la ballada de las sardanas, cosa que era mi fuerte. Y ahí se fueron criando muchos de los hijos que hoy son grandes y padres ahí en La Torre. Mi padre pertenecía a la otra entidad que se fusionaba con esta, y bueno, entré por primera vez de la mano de él y me sorprendió la casa, porque indudablemente éramos familia de trabajo y mi casa era una casa sencilla, humilde. Y bueno, me encontré con un palacio que me sorprendió. Bueno, formé lo que decimos en catalán una colla, o sea, una barra en porteño. La colla vivió momentos muy lindos aquí, en esta sede, sobre todo los carnavales. Los carnavales acá fueron algo fabulosos, o sea, un lleno total, un divertimento total. Incluso era una época que sacaba en los diarios, salía los lugares más importantes de los bailes de carnaval, y estaba a nivel de los clubes grandes. De la gran cantidad de gente que venía, que participaba. Se hacía el baile de la fiesta de fantasía, del mamarracho, del estudiante. En uno de las fiestas, dijéramos, del Casal, para un traje de disfraz, uno, lo recuerdo como que lo estuviera viendo, el nombre también, y iba de San Jordi y entró con una mulita. La gente que vivió los carnavales como yo los recuerda con mucho cariño y con mucha alegría de haberlos vivido. Criamos en cierto modo a nuestros hijos durante unos cuantos años acá, y en lo que era la Masía fue la otra sede. Cuando se vendió el Vicente López, el entonces presidente Bascolomé y la comisión compraron la Masía, que era en Alejandro Korn, una quinta muy linda de 2 hectáreas, muy arbolada. Un día llego con mi familia y voy hacia el vestuario, y camino al vestuario estaba la pileta a mano derecha. Y me lo encuentro a Andrés Sabaté, todo un personaje al cual quise y sigo apreciando mucho, hombre que nos dejó el San Jordi que está en la estufa de acá del Salón Blanco, el baile, que es una figura que está al entrar a la escalera. Un artista de primerísima, un gran artista. Bueno, estaba ahí sentado y me dice, antes de entrar al vestuario tenés que sacar 4 palas de tierra.
estaba con una pala, sentado, y a cada uno que llegaba le hacía sacar 4 palas de tierra. Y ahí sí hicimos una pileta para chicos. Era un hombre realmente fabuloso. Y los años me llevaron a terminar siendo presidente del Casal. Tuve la presidencia anterior al actual Josep Bo, que me siguió la conducción de la casa. Soy presidente de la institución desde diciembre del 2011 y me acuerdo de, creo que a los 10 años por ahí, empecé a venir con mi papá. Los viernes veníamos al Casal a escuchar las charlas de Abili Basset, que daba en la biblioteca, que eran cursos de catalán, que eran cursos de cultura catalana y eran cursos para escucharlo a él le gustaba hablar. Abili Basset fue un gran intelectual que hubo aquí en el Casal, un musén que dejó de ser musén y realmente era una persona muy agradable y se entablaban conversaciones con María Ribé. María Ribé fue una gran secretaria, un matrimonio, el Ribé, que yo los apreciaba mucho. Eso fue el primer contacto y después me animé y venía un poco solo, un poco más grande y empecé a venir al Esbar Dansaire con Antonia Roura a aprender a bailar y a aprender a que me reten en catalán. Sin duda que el Casal es la entidad señera de la colectividad catalana porque si bien no es la más antigua, el Montepío es más antiguo, de todos modos la función cultural del Casal es innegable, su presencia en esta casa es en sí la esencia de lo catalán, de modo de que la entidad señera indudablemente es el Casal de Cataluña. Tengamos en cuenta que estamos hablando de dos momentos muy diferentes desde el punto de vista de la presencia catalana en Buenos Aires, ¿no? Y esto, una vez más, no se trata solamente de esta asociación, sino que es un panorama más amplio de las asociaciones de inmigrantes europeos en la Argentina. La realidad es que son asociaciones que fueron creadas en un momento en que la presencia, en este caso de la población catalana en Buenos Aires, era muy significativa, la presencia de los catalanes en la vida cultural de Buenos Aires era significativa. Y estamos hablando de otro momento como el actual en que eso existe mucho menos. Entonces, un poco la disyuntiva es cómo estas asociaciones pueden sobrevivir, seguir activas, etcétera, teniendo en cuenta que son pocos los catalanes, los nacidos en Cataluña, que van quedando en estas asociaciones. Casal funcionó como un centro de contención con una euforia y con una creatividad y con una capacidad de reclutar, de apasionar, de activar deseos y ilusiones y ganas de vivir y de construir un futuro, digamos, en medio de este panorama que digo que era fatalista y que nuevamente vuelve a estar seriamente puesto en el jaque, diríamos, ¿no? Todo lo que sean instituciones sociales. El Casal a futuro tiene dificultades serias, pienso yo, ¿no? En el sentido de que no hay migración. Las distintas corrientes de catalanes que llegaban al país hacían que vinieran a sentir un poco el olor de su tierra, el aroma de su vida, su sangre, que estuviera junto con la sangre de otros que era de la misma sangre. Y eso hoy pienso de que es más complicado. Creo que hay algunas cosas que están muy acertadas en la actualidad, que es, por ejemplo, las reuniones de chicos que hacen actividades, son pequeños, eso lo que necesitamos es gente joven.
Muy interesante lo que estábamos viviendo, que ya hace años, que fue las clases de catalán, que siguen, por lo que tengo entendido, con mucha fuerza, con muchas ganas. Y para los que tenemos el catalán adentro, el idioma, a mi saber entender, es la marca que nos distingue. No tenemos una raza, sino un idioma que nos une. Ese es mi punto de vista, ¿no? No sé, realmente cada vez que entro acá me siento viviendo momentos muy felices. Una anécdota. Acá hay una escalera y yo tendría 15, 16 años. Estábamos sentados en el bar y todas las tardes venían señores a jugar a las cartas o al dominó en la planta alta y no había ascensor. Entonces iban subiendo 4 escalones, paraban, tomaban respiro, tomaban 4 escalones más y a mí se me ocurrió decir que era la escalera de la vida, porque eso los hacía vivir, ¿no? O sea, el ánimo de juntarse, de estar entre amigos, los hacía vivir. Para mí el casal es el poble. Yo lo vivo como el poble, el pueblo de mi familia y de muchas familias. Es el lugar donde nos conocemos todos, donde chusmeamos unos de otros, donde nos sentimos acompañados y acogidos, donde la inmigración necesitó venir para celebrar sus fiestas y hablar el idioma y defender nuestra identidad, y donde muchos nos fuimos forjando argentinos catalanes, donde el Zen y la Rauya nos marcaron y donde quisimos tener ese diferencial diciendo, nosotros somos también esto, aparte de argentinos. Y el futuro es ese para mí, el futuro es pensar nuestra institución de acá 200 años, pensar que nuestro idioma cada día más se escuche y se entienda en Argentina, nuestras culturas, nuestra tradición, nuestro edificio, que nuestra biblioteca, que podamos pensar nuestra historia y poder proyectarla a estos 16 millones que nos rodean de habitantes que tiene Buenos Aires, a este mundo que nos animamos a incursionar desde el Casal TV, al asumir la historia de la hora catalana, de Resurgiment, de Cataluña, de tantos catalanes que pregonaron y defendieron una identidad mientras daban esbardanzaires, mientras daban teatro. Esto es el Casal, ¿no? El Casal para mí habla de una identidad viva que se va moldeando, pero que tiene arrels, que tiene raíces. Cuando hemos ido a Barcelona, todo nos gusta. Y entonces una sobrina mía le dijo a mi marido, si tanto te gusta, ¿por qué no te vienes a vivir otra vez? Y entonces mi marido le dijo, es porque nosotros somos millonarios. Se extrañó, ¿no? Como millonarios. Y sí, somos millonarios en afectos. Si yo fuera millonario en plata, me la traigo toda para acá, para Barcelona, y me quedo. Pero los afectos no se pueden trasladar. Muchos dicen que es incierto el futuro del Casal, pero lo voy a resumir en 2 palabras. Yo tengo 3 nietas, una de 5, una de 2 y una de varios meses. Obviamente no sé hablar todavía, pero mis 2 nietas mayores me llaman Avi, a mí, y cantan canciones infantiles en catalán. Para mí, el Casal fue y es mi segunda casa. En mi segunda casa, me siento muy cómoda. Fue mi vida, mi adolescencia y el haber conocido a mi esposo. En eso le estoy muy agradecida. Bueno, el Casal para mí es algo muy querido, es el país. O sea, yo entro al Casal y piso mi tierra. ¿Qué es el vientre de tu madre? Explícamelo.
que yo después te explico qué es para mí el casal. ¿Qué crees? Una madre de ladrillos. T'assegura que no era penal i es desfà la conversa igual que el sucre del tallat. Bon dia, ningú ha demanat però fa bon dia. Damunt els caps un sol ben insolent il·lumina descarat tot l'espectacle de la gent. Xatera pren paciència amb la Consol que remugant regala grans bafarades d'alcohol i el padrí reposant l'avi Josep no es deixa perdre cap detall i amb les quares pregunta quants dies més té de regal. Bon dia, ningú ha demanat però fa bon dia. Damunt els caps un sol ben insolent il·lumina descarat tot l'espectacle de la gent. Nens disclant un lapixum de gat, veïnes que un